texto, poder pelear con el texto, pensar con el texto, preguntarle qué me quiere decir, hacia dónde me quiere llevar, y lo otro, ¿por qué me dice eso? ¿Desde dónde recogió eso? Ese documento tiene muchas referencias a doctrinantes del derecho, a filósofos del derecho, y he ahí la importancia que tiene. ¿Lo van a poder encontrar en otros? Sí, lo van a poder encontrar en muchos otros, pero les recomiendo que adopten esa actitud con esos documentos. Una actitud dialógica. No se queden callados frente al texto. Ráyenlo, pregúntenle. Lo que hablábamos de alguna vez de una lectura activa, una lectura crítica. Pero veo muchos silencios. Si bien quieren entonces que no hablemos del egoísmo ético, hablemos del altruismo, hablemos de actitudes de quienes se entregan a las causas ajenas y entonces desviemos el debate y asumámoslo por la otra punta de la cuerda, que ese también está ahí, el altruismo, basar unas relaciones humanas, sociales, una construcción colectiva en el altruismo. ¿Será que todos estamos dispuestos a ser altruistas? O como diría el compañero y el ejemplo de Luis Giraldo, todo el mundo ya estamos casi que envenenados para una competencia de todos contra todos. ¿Será que el altruismo no triunfa y es de 2 o 3 personas por ahí muy entregadas, muy místicas, y lo que sí triunfa y estamos todos llamados a hacer es darwinistas, en el sentido de que soy egoísta ético, me valgo por mí mismo, tengo mi propia caparazón y soy capaz de enfrentar la hostilidad del mundo exterior e interior solo. Eso es darwinismo. Poder hacer lecturas políticas de esto en el sentido, y creo que ahora 8 días lo preguntábamos, les dije, pregunten si esto puede ser un engendro, por decir pues una palabra, un engendro, un producto de la narrativa capitalista. Como decía el ejemplo de Luis Giraldo ahora, la narrativa capitalista es de que si usted conoce a hurtadillas el proyecto de otro, usted se lo roba y lo aprovecha para usted mismo. Porque como dicen unos, acá triunfa la ley del más fuerte. Eso es capitalismo. Esos son valores del capitalismo. Eso hace parte de la moral del capitalismo. Es decir, de los preceptos, de lo que ya tiene por tradición engendrado el capitalismo, no lo tiene introyectado. El capitalismo habla de eso, la competencia, y casi del sálvese quien pueda. ¿Qué podemos decir de eso frente a un mundo que no solo es convulso, sino que las cargas están muy desequilibradas? Es más, por continentes estamos muy desequilibrados, por naciones muy desequilibrados, dentro de las naciones, por regiones muy desequilibrados. Y con todos esos desequilibrios seguimos apelando a más desequilibrios y a echarle más sal a la herida y provocar más insolidaridad. Creo que podría ser provocar más inhumanidad, porque estaríamos todos hablando en códigos individuales y en códigos donde con referencia al yo y no con referencia al nosotros. Pero es necesario ver, analizar, comprender ese egoísmo ético para poder comprender eso otro.
el altruismo. Algunos dicen, no, es que, y el egoísta ético mete basa en esta discusión, dice, no, es que eso no crean altruistas. Si le está ayudando al otro, le está quitando el hambre al otro, es de pronto para que el otro, para mantenerlo dominado o para evitar que el otro tenga una reacción hasta de pronto violenta cuando le dé mucha hambre. Entonces mejor lo que hago es que lo sostengo, ¿cierto? Entonces sí, lo voy llevando así como con migajas, pero no es porque me nazca ni porque yo quiero que el otro salga adelante. No, ayudémosle a esa comunidad allá, démosle a esa comunidad, démosle a ese grupo humano que está como necesitando, que está reclamando, antes de que esto se nos salga de madre. Entonces, la cosa no es tan altruista, sino que sigue siendo egoísta. Ayuda, pero por siempre el interés egoísta. Entonces, miren que basados en esas lecturas podemos también leer nuestra realidad, leer nuestro tiempo y ojalá leer para dónde vamos. Y de ahí pegar un salto a leer de qué nos sirve de qué nos sirve todas estas reflexiones en el ejercicio de nuestra profesión. Estas reflexiones las incorporemos al ejercicio de nuestra profesión. Por ejemplo, una profesión colaboracionista o una profesión altruista o una profesión egoísta que le tiene aversión al otro y que considera que ella sola o él solo se basta. Para eso nos sirven estas reflexiones y para eso nos sirven estas lecturas, para incorporarlas al ejercicio de las profesiones. Y por eso son conceptualizaciones, teorías, doctrinas que también son abordadas por doctrinantes del derecho. Ahí los encuentran ustedes como a Broad, a Rawls, a Durkheim, Thomas Hobbes. Todos ellos también se encaran esos debates para fundamentar el derecho, para fundamentar la norma. Bueno, ¿por qué cumplo la norma? Dice Hobbes. ¿Será porque soy buena persona? ¿Será porque soy un ángel, pues? ¿O cumplo las normas porque tengo miedo? ¿O yo cumplo las normas, pongan una norma de tránsito, me paso el semáforo, no me paso el semáforo porque yo tengo miedo de la represión del Estado? O solo porque yo soy egoísta, yo actúo a mi propia conciencia, no tengo que pedirle ni al Estado ni a nadie, yo actúo porque así me nace, es un egoísmo que atiende a sus propios principios, pero que son principios éticos. Y dice Thoreau que si llegáramos al momento en que todos los hombres actuemos así de esa manera, individual y éticamente, el Estado no tendría por qué aparecer. Es decir, una sociedad de hombres y mujeres que son capaces de mirarse al espejo de sus propias posibilidades o debilidades, de hombres y mujeres que son capaces de enfrentar los misterios de la vida o sus certezas, pero así, individual y soberanamente. Hombres y mujeres que no son imbéciles, porque no necesitan el apoyo, el báculo de nadie, sino que pueden asumir la reflexión ética desde sus propios fundamentos, con sus propios argumentos, con su metodología, pero asumirla con responsabilidad. Pienso en el egoísta ético estudioso. Estudioso, me gusta más la palabra. Un estudioso ético no necesita
O les pregunto, ¿necesitará el estudioso ético, egoísta ético, que lo examinen? Cuando él sabe, desde el punto de vista ético y egoísta ético, yo por qué estoy aquí, sabe cuál es su proyecto, sabe que sus fibras espirituales, mentales y su energía física está determinada por algo que él controla autónomamente. No necesita que nadie le diga. No, él es soberano, soberano de su vida. Se manda, se gobierna a sí mismo. Se gobierna. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, dice un poema. Ser el amo de su destino, ser el capitán de su alma, es la grandeza de ese egoísta ético. No es el que hace lo que le da la gana, que es el egoísta psicológico, como el niño, que quiere sin pensar, pues caprichosamente. Eso es egoísmo psicológico. Tiene que ver con el capricho. Y el egoísta ético termina siendo muy respetuoso de los demás. No se mete con los demás y tampoco va a querer que se metan con él. Y un egoísta ético que conozco dice, yo no mando a nadie ni gobierno a nadie. Porque así como no gobierno a nadie, no quiero que nadie gobierne sobre mí. Y de pronto encontraron ustedes allá unas referencias al hedonismo o al anarquismo, y les van a encontrar al anarquismo, a Henry David Thoreau como un gran ácrata. Ácrata, es decir, es tan egoísta ético que no necesita el poder, no necesita que nadie lo gobierne. Y no es que sea ingobernable, es que él es capaz de gobernarse a sí mismo. Jacques Baudelaire, un aristócrata del espíritu. Y eso es, un aristócrata del espíritu. Walt Whitman. Profe, una pregunta. Me celebro y me canto. Profe, escucha. Sí. Una pregunta, entonces, el ético, el egoísta ético es el que se proyecta para sí mismo, o sea, él reflexiona, pero todo proyectándose a sí mismo, es lo que yo entiendo. Sí, y debiste haber entendido porque me supongo que leíste el documento, ¿cierto? Sí. Eso Sí, era lo que estábamos esperando. ¿Cuáles frutos sacaron ustedes de leer ese documento? ¿Cuál fue el debate, la discusión, el diálogo que tuvo con ese documento? ¿Cuáles fueron los rayones que le hizo ese documento usted a él y él a usted? Porque un documento a uno le raya la cabeza. Claro que el egoísta ético se gobierna a sí mismo, piensa con autonomía, piensa por sí mismo. Es el amo de su destino, es el capitán de su alma. Con el poeta lo dijo. Y con Thoreau lo dice. El mejor gobierno es el que menos gobierna, y me gustaría mucho más que no gobernara en absoluto. Y en la medida en que la gente pueda comportarse de una manera equilibrada y justa, no habrá gobierno, no habrá necesidad de un gobierno. ¿Algo más? El estudiante egoísta ético no significa que no comparta su conocimiento con otro. Estudiante egoísta ético no significa que le ayude al compañero. Es que eso que le ayude no significa que él deje de gobernarse a sí mismo. No, le entrega al otro. Venga. También eso lo puede hacer. Eso lo puede hacer. Y no le quita para nada esa categoría de egoísta ético. Sin llegar a que sea un altruista,
un entregado, un Che Guevara entregado pues por la gente, un Simón Bolívar entregado por la humanidad y que por la humanidad ofrendó la tranquilidad, su riqueza, su salud, todo. Ese es el otro, el que se entrega a los demás. Y algunos dicen, es que alguien se entrega a los demás, es por pura vanidad, por vanidad. No lo llaman ni altruismo, es vanidoso. Quiere que le erijan un monumento quizá. Profe. Sí, dime. Profe y compañeros, a ver, hombre, yo estaba escuchando atento porque el tema es muy, muy interesante y lo llama a uno a cuestionarse y a ubicarse dentro de muchas de las formas de que uno se comporta dentro de la sociedad y en esta formación que estamos adquiriendo. Uno mira el egoísmo ético y el altruismo como dos antagonistas, como dos cosas antagónicas. Dos cosas antagónicas que incluso están dentro de las teorías y unas doctrinas filosóficas que así lo reflejan. ¿Por qué lo reflejan? Porque es que el egoísta ético o el egoísmo ético precisa profundamente como lo que dijo Paulita no hace nada, mi compañerita Camelo, es prácticamente el encierro y el ensimismamiento de las personas con respecto al comportamiento y en ningún momento a exteriorizar ese tipo de comportamientos, valga la pena. En cambio, el altruista es aquella persona que, sin esperar nada a cambio, de forma voluntaria, dinámica, expresiva, propia de su ser, entrega toda su fuerza y todas sus condiciones al servicio de los demás. Como ejemplo, y unos ejemplos que valga la redundancia, podemos mirar el tema de los religiosos, en todo lo que se tenga que ver con religiones. Yo no voy a hablar aquí solo de una, pero vamos a hablar de una persona como la Madre Teresa de Calcuta o la Madre Laura Montoya o tantos que han habido en este sector que han entregado la vida por los demás. Eso es altruismo, como muchas otras personas que también desde el sector financiero, perdón, me fui por una parte que no, yo contradigo esto, ¿no? Las finanzas, el que está metido entre el sector financiero no tiene alma, pero bueno, ahí no hay alma. Ese cuento de que Bancolombia, que tiene el corazón contigo, ellos no tienen corazón. Bueno, no, me devuelvo a donde realmente sí vale el altruismo. No, hay muchas personas, poetas, filósofos, pensadores, personas campesinos, lugareños, personas del diario vivir, que sí son altruistas. A mí me alegra mucho eso porque yo he conocido muchas personas que sin tener una formación profunda en educación, pero siendo ampliamente cultos, han entregado con el altruismo su vida al servicio de los demás. Y a mí me duele el egoísmo ético, porque me parece que es la forma más perversa, una de las formas más perversas del ser humano, incluso para la formación nuestra como abogados, es prácticamente un harakiri, porque es que nosotros como abogados y en esta nueva ola de la formación oral que tenemos que impulsar, implementar y manejar prácticamente a la perfección los futuros abogados que va a tener el país, la oralidad ante todo, el egoísmo ético de alguna forma raya en que nos destruye, porque es que nosotros como profesionales de las diferentes ramas que aquí estamos, tenemos que ser muy expresivos, muy abiertos a los demás, porque si no lo somos así y no interactuamos y no nos entregamos a una sociedad, difícilmente van a progresar nuestros proyectos y mucho menos las personas que están a nuestro alrededor. Eso es como mi análisis que hago pues desde mi punto de vista propio.
Muchas gracias. A usted muchas gracias, poeta Luis Eduardo. Muchas gracias. Y me gustó mucho ese análisis y esos esfuerzos que se nota que hacemos por esto. Me gusta mucho. Bueno, entonces